Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. Esta vez no tengo mi segundo dispositivo, así que les voy a pedir si me pueden ir diciendo en el chat si entienden, no entienden y todo eso, ¿sí? ¿Qué era que les iba a decir también? Cualquier cosa, así como hicimos la vez pasada en la clase, ¿verdad? Me interrumpen nomás y me preguntan, no se queden con la duda, o si no quieren así tipo anoten y después vemos las dudas al finalizar la clase. ¿Se me escucha bien? Estoy con el internet, la red, sí, no sé. Ok, dale, gracias Marilu. Bueno, entonces voy a empezar compartiendo y vamos a ir viendo el contenido que tenemos para trigonometría. Bueno, en la clase 5 de trigonometría vamos a dar funciones trigonométricas, sus aplicaciones y la parte de ecuaciones trigonométricas. Primero lo primero, vamos a ir entendiendo que una función trigonométrica de un ángulo es igual a la cofunción del complemento del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a empezar luego con algo que vamos a ver si alguno recuerda ahora. El hecho de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas eran, a ver, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, ¿verdad? Después teníamos los opuestos, que son cotangente de alfa, secante de alfa. Alfa yo uso como para indicar que es un ángulo, ¿sí? Pueden usar ustedes X, pueden usar cualquier símbolo que les parezca. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿será que podrías volver a repetir? Yo recién entré en la clase. Sí, de hecho que recién luego empezamos, estoy diciendo que estas son las funciones trigonométricas, las 6 funciones que tenemos. Estas son las fundamentales, estas son sus derivadas, básicamente, que son las opuestas. Bueno, en ese sentido, cotangente de alfa. Ok, ¿cómo yo sé que es el opuesto? Y bueno, yo sé que seno, ¿sí? Acá lo que yo siempre le digo a mis alumnos es lo siguiente, seno y coseno son las estrellas. ¿Por qué? Porque tangente deriva de seno y coseno. ¿Por qué? Porque tangente del ángulo nosotros sabemos que es seno del ángulo sobre coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, al dividir la función seno sobre coseno, entonces tenemos tangente, se deriva entonces. Después, yo sé que como cosecante es el opuesto de seno, entonces cosecante, básicamente, es 1 sobre seno, o sea, el opuesto del seno. Y yo sé que secante deriva de coseno, o sea, es el opuesto, entonces va a ser 1 sobre coseno del ángulo. Yo sé que cotangente es el opuesto a tangente, entonces puedo decir que es 1 sobre tangente del ángulo. Como yo sé que tangente es seno sobre coseno, cotangente también puede ser coseno sobre seno. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque como tangente es seno sobre coseno, el opuesto sería directamente este. Se va para acá y el otro sube. Entonces esas son nuestras 6 funciones trigonométricas en las cuales dijimos que seno y coseno son las estrellas, ¿verdad? Son los fundamentales básicamente porque de ellos puedo ir haciendo derivaciones e ir viendo cómo puedo ir organizando, ¿ok? Bueno. Esas son las funciones. Estos son sus complementos, o sea, ¿qué quiere decir? Acá son los opuestos, este con este son opuestos y este con este son opuestos. Ok, entonces, continuando. Nosotros vamos a tener ángulos complementos. O sea, ¿qué son los complementos? Básicamente son que la suma de dos ángulos me dé 90 grados, ¿sí? Un complemento es que la suma de esos dos ángulos complementarios, son que sus complementos básicamente me den 90 grados. Entonces, nosotros vamos a tener ángulos complementarios. ¿Cómo era el ángulo de 90 grados? Es un ángulo recto, ¿verdad? Es un ángulo recto. Acá.
Me dibujo. Bueno, acá tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y acá yo puedo tener así. Y van a hacer en sus calculadoras para que puedan demostrar, supongamos, ¿verdad? Que yo tengo acá un ángulo, qué sé yo. El ángulo de esto es de 55 grados. Esto es de 55 grados. Y el ángulo de esto, por ende, 55 menos 90, ¿cuánto da? Voy a agarrar mi calculadora hablando de eso. 55 menos 90. 35. 35. Entonces tengo acá 35 grados, ¿sí? Entonces, 35 grados. Lo que me dice un ángulo complementario es lo siguiente. Que al sumar, ¿verdad? 35 más 55 me debe de dar 90 grados. Da 90 grados. Se complementan esos ángulos. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que el seno de estos 35 grados va a tener el mismo valor que el coseno de estos 55 grados y pueden hacer la prueba, ¿sí? Son complementarios. También puedo decir que el secante de ese ángulo, ¿sí? Secante de 35 grados es igual al cosecante de 55 grados. Pueden hacer la prueba y me van a decir, profe, ¿cómo meto en la calculadora? O sea, en sus calculadoras tienen seno, coseno y tangente, pero no tienen secante y cosecante. ¿Cómo van a meter eso en la calculadora? Y básicamente van a poner 1 sobre seno, ¿sí? De ese ángulo es el cosecante. Y 1 sobre secante, perdón, 1 sobre coseno, ¿sí? Así cargan en su calculadora. Ahora, 1 dividido coseno es lo mismo que el secante, ¿sí? Bueno, entonces, viendo el complemento, esta es la forma en que van a cargar en sus calculadoras. Viendo el complemento, nosotros vamos a tener secante de 35 grados me tiene que dar lo mismo que cosecante de 55 grados, ¿sí? Además de tangente, ¿sí? La función tangente de 35 grados me va a dar lo mismo que la función cotangente. Muestra que son complementarios. O sea, esto es ¿cómo era? Esta es la demostración básicamente para saber que son ángulos complementarios. Entonces, ¿qué son ángulos complementarios? Son que la suma de un ángulo más el otro ángulo me da 90 grados, ¿sí? Complementarios. Es re fácil esto. Esto dieron ya en la escuela y todo. Y para agregar algo, ¿cómo son los suplementarios? Que el ángulo alfa más el beta, en realidad la suma me va a dar 180 grados. Eso es en el caso de los suplementarios. Esto es a modo de recordar nomás, pero nosotros vamos a enfocarnos en complementarios, ¿sí? Complementarios, 90 grados, suplementarios, 180 grados. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿De los complementos que van a tener? Voy a revisar el chat. Sí. No. Sí, ya se está grabando la clase. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Después vamos a ver la parte de identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Son aquellas igualdades. Ustedes van a rendir un examen, ¿sí? En una igualdad ustedes directamente pueden agarrar y hacer, o sea, no pierdan tiempo con esto. Simple y sencillamente pueden ir haciendo por tanteo si es una igualdad, ¿ok? Pero igual yo les voy a enseñar cómo van a hacer. Entonces, las identidades trigonométricas son aquellas igualdades
que se verifican para cualquier valor del ángulo que aparecen en la igualdad. Existen identidades que no parecen como tales al observarlas, o sea, básicamente parecen súper diferentes, porque tienen sus dos miembros diferentes. En esos casos, se las pone en evidencia reduciendo sus miembros a una sola expresión trigonométrica para la cual se realizan las sustituciones pertinentes. Ok, ustedes me van a decir, jamás, profe, me voy a acordar de las fórmulas trigonométricas. Y no. O sea, yo, por ejemplo, muy pocas sé, ¿sí? Pero sí me acuerdo de las básicas y de las que a mí me van a poder ayudar para poder resolver los ejercicios, ¿ok? ¿Cuáles son esas? Son, por ejemplo, ¿sí? Haciendo un recordatorio, que yo tengo un triángulo, ¿verdad? Vamos a dibujar un triángulo acá, ¿sí? Acá, así. Supongamos que este es mi ángulo acá, ¿sí? Mi ángulo alfa. Como este alfa le está mirando a este lado, explico como criatura porque quiero que todos entiendan. Si alguno ya sabe la diferencia, bueno, está bien, perfecto. Pero como estamos distintas personas de distintos colegios acá, a veces tenemos buenos profesores o malos profesores, entonces o no estuvimos en esa clase, no pudimos identificar y venimos arrastrando, ¿sí? Entonces, así que les pido que me tengan paciencia. Este ángulo le mira acá a este, entonces le llamo cateto opuesto, ¿sí? Porque le mira, queda opuesto, contrarios. Ahora bien, este ángulo que está acá está pegado a este, ¿sí? Está pegado a este. Por ende, lo llamo cateto adyacente. Adyacente de que están juntos, o sea, pegados. Y a la parte más larga la llamo hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa. Bueno, entonces, cateto opuesto, el que mira para el otro lado, cateto adyacente, el que está pegado, y la hipotenusa siempre es el más largo. ¿Qué pasa si yo cambio de lado? O sea, voy a hacer con un color. Si mi ángulo que estoy evaluando es este, esto tienen que saber distinguir. A este ángulo le voy a llamar beta. ¿Dónde está mirando contrariamente el ángulo beta? Y el ángulo beta está mirando contrariamente a este. Entonces, para el ángulo beta, este se convierte en mi cateto opuesto. Y para el ángulo beta, como está pegado este se convierte en mi cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, depende de dónde yo lo mire para poder identificar las partes, identificar si es el cateto opuesto o el cateto adyacente de ese ángulo. Como esto es un triángulo rectángulo, yo sé que este ángulo mide 90 grados y repito, el lado más largo siempre es el lado de la, el de la hipotenusa. A ver, ¿alguna duda respecto a eso? Voy a tener que ir cambiando así porque no tengo mi combo. No, profe. Ok, genial. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a llamarle para mayor facilidad, ¿sí? Vamos a dibujar otra vez nuestro triángulo acá. Vamos a llamarle para mayor facilidad a este, mi ángulo alfa, ¿sí? Para ir trabajando con alfa. A le vamos a llamar a la hipotenusa, ¿sí? B le vamos a llamar al cateto opuesto y C le vamos a llamar al cateto adyacente. Entonces, vamos a ir, yo sé que esta clase creo que ya dieron, pero vamos a ir viendo lo que son las funciones trigonométricas, ¿verdad? Yo sé que el seno de alfa, ¿sí? Es el cateto opuesto, o sea, B, ¿sí? Voy a escribir acá, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa sería D sobre A, ¿sí? D sobre A. Yo sé que la función coseno de alfa, ¿sí? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, la función coseno de alfa básicamente es el lado C sobre A. Ok, yo sé que la función, ¿sí?
tangente de alfa es, ¿qué cosa? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre C. ¿Sí? Algo que también les dije fue que literalmente tangente de alfa, ¿sí? Es seno sobre coseno, ¿verdad? Y seno era B sobre A, ¿verdad? B sobre A. ¿Y coseno qué era? Y coseno era C sobre A. Entonces, si ustedes no se acuerdan que seno, que tangente es seno sobre coseno, o sea, perdón, si no se acuerdan que tangente es opuesto sobre adyacente, pueden acordarse que es seno sobre coseno y hacer esto. Extremo con extremo, medio con medio. Y ahí van a tener que, voy a tener B por A sobre C por A. Se simplifica y ahí me aparece que la función tangente del ángulo es B sobre C, o sea, opuesto sobre adyacente, como dedujimos acá, ¿sí? De cualquier forma, ustedes se pueden acordar de eso. Es una forma en la que pueden acordarse. Porque en el examen, pues, a veces nos confundimos. A mí me pasa mucho que me confundo bastante con las fórmulas, entonces deducirlas me es más fácil. Ok. También nosotros podemos tener, estas son las funciones trigonométricas fundamentales, o sea, las tres. También tenemos los opuestos, así como le dije. Entonces, si seno es hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante, ¿qué es? Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, es el opuesto básicamente. Entonces va a ser A sobre B. A sobre B. Y la función coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces su contrario, que es el secante, va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser A sobre C, ¿sí? Partiendo de nuevo de este triángulo. Y la función tangente, perdón, cotangente del ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto, lo siento, porque es el opuesto a tangente, entonces va a ser C sobre B, ¿sí? Ahí conocemos ya las funciones trigonométricas. Quiero que sepan deducir de dónde van a sacar los ángulos, ¿sí? Que conozcan. También vamos a tener lo siguiente. Las identidades trigonométricas fundamentales tenemos las recíprocas, ¿sí? Que son las que estuvimos viendo hace rato. La de seno, que el opuesto de seno, básicamente es cosecante. Pero si yo multiplico cosecante por seno, me da 1. ¿Sí? Si yo multiplico cosecante por seno, me da 1. Si yo multiplico por su recíproco o por su opuesto, en este caso secante por coseno, me da 1. Si yo multiplico tangente por cotangente, me da 1. Y me van a decir por qué da 1. Y por esto. Yo sé que, voy a poner un ejemplo. Seno del ángulo, perdón, cosecante del ángulo es 1 sobre seno del ángulo. Entonces yo voy a despejar. Este está dividiendo, pasa acá multiplicando, entonces voy a tener seno del ángulo por cosecante del ángulo me da 1. Por eso la multiplicación con su recíproco para cada uno me da 1, ¿sí? Entonces, seno por cosecante da 1, secante por coseno me da 1 y tangente por cotangente también me va a dar 1, ¿sí? Después, esta parte ya les expliqué que las funciones las funciones del cociente, ¿verdad? Seno, que es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa,
tangente es opuesto sobre adyacente. El tangente acá le explica muy bien, así como les demostré. Otra función que a mí me parece muy interesante es la de Pitágoras y es la que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque acá, ¿sí? Para mí, la base de la trigonometría sale de esta fórmula. De que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo me da 1. ¿Sí? Entonces me tengo que aprender una sola fórmula nomás. ¿Por qué? Porque si yo encuentro seno y coseno, que les dije que para mí son las estrellas básicamente, el resto ya son derivaciones de eso. ¿Sí? O todas las fórmulas en realidad derivan de seno y coseno. Entonces, si yo me sé las funciones pitagóricas, las funciones básicas de Pitágoras, provenientes de Pitágoras, si yo me sé que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa da 1, de ahí yo puedo despejar. Si quiero coseno, ¿sí? Va a ser 1 menos coseno cuadrado, 1 menos seno cuadrado del ángulo, ¿sí? Pero si quiero solamente coseno, meto raíz a ambos miembros y me va a quedar coseno del ángulo es la raíz de 1 menos seno cuadrado del ángulo, ¿sí? En todo caso, si necesito seno, aplico lo mismo, despejo de la misma fórmula, pero me queda seno del ángulo es 1 menos coseno cuadrado del ángulo, ¿sí? Para mí esta es la fórmula madre de la trigonometría en ese caso porque facilita muchísimo las cosas entender esto. ¿Alguna duda? Sí, ¿te escucho? ¿Puedes poner otra vez la pantalla? Sí, claro que sí. ¿Cuál? ¿La de la presentación o del...? No, lo de que estabas escribiendo. Ok. Ahí le quitaste la raíz porque se Sí, puede tachar, ¿verdad? sí, se pueden tachar las dos raíces. Le aplico la raíz a ambos miembros y este cuadrado, ¿sí? Se va con la raíz. Entonces, este cuadrado se va con la raíz. Sí, y al otro no, porque hay una resta, ¿verdad? No se le puede aplicar Sí, ese. no se le puede aplicar eso porque hay una resta. Ah, Exactamente. dale. Muchas gracias, profe. Si usan memotecnias o lo que sea, genial, Maggie. Súper bien. Si no me equivoco, son tangentes, cocas. Bueno, yo no aprendí así que eso ya es básicamente como uno entiende. Después tengo otra fórmula que es cosecante cuadrado es igual a 1 menos cotangente cuadrado de x, ¿verdad? Después tenemos que secante cuadrado es igual a tangente cuadrado más 1 y ahí les aparecen las demostraciones a partir de Pitágoras. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer las demostraciones. Esta clase no va a ser así tipo muy larga que digamos, sino que simplemente nosotros vamos a conocerlo, vamos a hacer las demostraciones. Ojo, que si ustedes así tipo, básicamente pueden agarrar y ir haciendo por tanteo para las identidades, le dan un valor a cada uno y demuestran las igualdades que tienen. Eso también se puede hacer. Pero en este caso nosotros vamos a aprender un ratito. No, vamos a... Si me aguardan un momento, por favor. No vamos a hacer por tanteo, pero de que sí se puede hacer, se puede hacer. Ok. Demostrar la identidad trigonométrica. Primero, lo que yo tengo que saber es lo siguiente. Yo, para demostrar la identidad trigonométrica, tengo que bajar, o sea, tengo que hablar en términos más simples que son de seno y coseno, siempre, ¿sí? Tengo que transformar a esas identidades en seno sobre coseno, o sea, usar siempre seno y coseno para poder demostrar, hacer las demostraciones de las identidades. Como ustedes van a rendir por selección múltiple, ¿verdad? Entonces pueden tocar ambos lados. Yo sé que en ciertos colegios, por ejemplo, les dicen, no, ustedes pueden tocar solamente este lado e ir demostrando para este, ¿verdad? Pero como es un examen para todos, entonces pueden ir modificando para ambos lados. ¿Cómo vamos a proceder? Entonces, 1 más cotangente de x, ejercicio número 1. 1 más cotangente de x
es igual a seno de x más coseno de x sobre seno de x. Seno de x más coseno de x sobre seno de x. Hay algo que les quiero aclarar y es lo siguiente. Las funciones trigonométricas son también, o sea, es parte de las matemáticas. Todo lo que yo, así como hicimos en la parte de raíz, ¿verdad? Que se puede aplicar a los números, se puede aplicar a álgebra, también se puede aplicar para lo que son las funciones trigonométricas. O sea, vamos a fingir o vamos a pensar que estamos trabajando en forma algebraica, porque las funciones trigonométricas sí también son números. O sea, puedo tratarlos, se aplican las mismas reglas matemáticas. Entonces, no le tengan miedo. Primero, lo que vamos a hacer es, así como les dije, tenemos que reducir las expresiones, reducir para seno y coseno. Yo quiero trabajar, siempre busco reducir para seno y coseno. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. 1 más, que era cotangente, y cotangente era, voy a ir pasito por pasito, ¿sí? Cotangente era el opuesto de tangente. Entonces, puedo decir que tengo acá... Pero puedo decir que tengo acá coseno sobre seno, ¿verdad? Nadie está perdido acá. De lo que hice. No, profe. Ok, ¿sí? ¿Cómo sacar el seno en la calculadora? El seno en la calculadora está en la parte sem, o sea, sem dice luego en la calculadora. Después dice cos, arriba de la es igual, ¿sí? Arriba de la es iguales. Voy a buscar enseguida la foto otra vez de las calculadoras para mostrarles. Sí, profe, pero al cuadrado. ¿Cómo? Sí, pero al cuadrado. Ah, el cuadrado. Para cargar el seno cuadrado, ¿me estás diciendo? Sí, una compañera me dijo que tengo que cerrar y poner al cuadrado, pero no sé, no entiendo. Esto, así. Así. Seno. ¿Qué sé yo? De alfa. Así. Ahí eleva al cuadrado tu función seno. Que es muy diferente a que hagan esto en la calculadora. ¿Sí? Muy diferente. Esto eleva totalmente la función seno al cuadrado. ¿Ok? Esto no, esto me está diciendo que seno del ángulo, pero que el ángulo solamente está elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso para que tengan en cuenta. Ok. Bueno, siguiendo con el problema, yo necesito igualar a esto, ¿sí? Porque esto ya está en su función más simple. Esto ya está en su función más simple. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya transformamos sen 1 más cotangente es coseno sobre seno. Entonces se iguala a esto, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mínimo. ¿Por qué? Porque acá tengo yo 1 sobre 1, ¿verdad? Y tengo coseno de x sobre seno de x. Entonces, el mínimo común múltiplo de esto es seno de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, va a quedar acá. Bajo una raíz, o sea, va a quedar como denominador seno de x. ¿Sí? Seno de x dividido 1 es seno de x. Multiplicado por 1 es seno de x. Más seno de x dividido seno de x es 1. Y 1 multiplicado por coseno de x es coseno de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Ya demostré mi igualdad, porque acá yo necesitaba demostrar que seno de x más coseno de x sobre seno de x son iguales. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Les leo? ¿No?
¿sí? Por MCM, nada más. ¿Ok? Fácil. En este caso no existe el máximo común divisor, ¿verdad? Sí, le hice su MCM. ¿Era MCM o MCD, era? Ay, no me acuerdo. No, Pero sí, el máximo MCM, común, profe. sí, MCM era. sí. El mínimo común múltiplo. Y el máximo Ahí me común confundí. divisor no existe en estos casos, ¿verdad? Podés hacer... No. En realidad lo que haces es el mínimo común múltiplo es. Porque, o sea, de estas dos expresiones, que en realidad va a ser siempre este nomás otra vez. Ya. Este. Gracias, profe. ¿Vale? Quedó demostrado entonces. Profe, Mi amor, decime. también se podría hacer, te queda así, ¿verdad? Puedes simplificar el denominador del seno con la otra igualdad. Te va a quedar seno de x más coseno de x igual a seno de x más coseno de x. Ahí puedes simplificar otra vez seno de x con seno de x y coseno de x. Coseno de x te queda 0, es igual a 0. No, no. Porque como son exactamente iguales, no te queda 0. Cuando haces una simplificación, y esto que les quede muy claro a todos, cuando haces una simplificación no queda 0, a menos que estés dividiendo con infinito o cosas así, ¿verdad? Que no estamos dando ahora. Queda 1. Vean esta expresión acá. Esta expresión es igual a esta expresión. Y su denominador es igual también. Entonces, yo puedo simplemente tachar este y tachar este porque son igualitos y me queda 1, ¿sí? De este lado y 1 de este lado. O sea, pero como a mí me pide demostrar las identidades trigonométricas, entonces esta es la demostración de la identidad trigonométrica. ¿Entienden? Demostrar que son iguales. O sea, esto parece que no son iguales a simple vista y eso les decía el concepto en sí. Eso les decía el concepto en sí. Parece que no son iguales, pero en realidad al hacerlo, o sea, al reducirlo a seno y coseno, ¿verdad? Y hacer los artificios matemáticos que todos sabemos, porque las funciones trigonométricas son como en la álgebra, es una parte de la matemática y se les aplica todas las reglas matemáticas que se puedan aplicar. Entonces demostramos nuestra identidad, o sea, demostramos que son iguales, demostramos la igualdad, perdón, de las expresiones, ¿sí? Si yo llego a pasar este del otro lado, son expresiones igualitas, entonces lo que me quedaría es 1 al hacer la simplificación. No queda 0 a menos que vos estés dividiendo con un infinito o cosas así. ¿Se entiende eso? ¿Cómo es tanteo? Sí, Ok. profe. Gracias. Traten de llegar nomás a lo más simple. Ya está. Siguiente. Si alfa más beta es 90 grados, dice. Demostrar que tangente de beta sobre seno de beta es cosecante de alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si seno de alfa más beta es 90 grados, son complementarios. Número 2. Seno de alfa más beta es 90 grados. Me pide que demuestre tangente de beta sobre seno de beta. Tangente de beta sobre seno de beta. ¿No era? ¿Seno era? Es igual a cosecante de alfa. Es igual a cosecante de alfa. Bueno, ¿cómo demostramos esta identidad? Yo sé lo siguiente. Como les dije, se aplican números nomás. Tengo beta. Beta es igual a 90 grados menos alfa, ¿sí? Entonces eran los opuestos, ¿sí? Simple y sencillamente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ver los opuestos que teníamos acá, ¿sí? Que yo les mencioné, que seno es con coseno, secante es con cosecante y tangente es con cotangente, ¿verdad? Entonces acá. Cosecante, ¿qué era? O sea, al demostrar la igualdad, yo puedo decir lo siguiente, que
cotangente de beta, ¿sí? Cotangente de alfa, lo siento, sobre coseno de alfa es igual a cosecante de alfa. ¿Qué yo hice, chicos? Simplemente cambié por su opuesto, ¿sí? Simplemente cambié por su opuesto. Usé esto, ¿sí? Si seno es alfa, entonces coseno va a ser beta, porque son complementarios. Te dice luego que son complementarios. Si secante es alfa, entonces cosecante va a ser beta. Si esto es alfa, esto sería beta. Si esto es beta, esto sería alfa, ¿sí? Porque la suma siempre me va a dar 90. No se confundan ustedes con los símbolos de alfa o beta. Entonces acá que vamos a tener cotangente de alfa sobre coseno de alfa es igual a cosecante de alfa. Bueno, y acá vamos a mirar algo. ¿Qué es cotangente? Y bueno, cotangente es coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Sí? Y acá tengo 1 sobre coseno de alfa. Esta parte de cotangente es esta parte. Esta parte de coseno me queda 1 sobre coseno. Le pongo un 1 ahí arriba para demostrar que está en la parte de abajo y no tener que hacer extremo con extremo y miembro, extremo con extremo y medio con medio. ¿Sí? Esto es igual a cosecante de alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, este coseno se va con este coseno y me queda 1 sobre seno de alfa, que es cosecante. ¿Y qué es 1 sobre seno de alfa? Y es cosecante. Ahí ya demostré mi identidad. Cosecante de alfa es igual a cosecante de alfa. ¿Sí? Ahí yo ya demostré ya mi identidad. En realidad acá ya terminó mi ejercicio. Profe, ¿Entienden cómo? ¿Sí? ¿Escucho? entonces, si sale algún ejercicio así, sí o sí es necesario cambiar, o sea, A los en vez de más simples. tangente, Sí, sí. a los más simples. Trabaja siempre con seno y coseno. ¿Sí? Trabajen siempre. Reduzcan sus incógnitas, por así decirlo. Si encuentran No, pero cotangente, ¿sí? en este caso, por ejemplo, era tangente y vos cambiaste la función de cotangente. Sí, porque son los ángulos complementarios. Te indica luego acá, te dice, siendo, perdón, esto tiene que ser la palabra siendo alfa más beta 90 grados, o sea, siendo que el ángulo alfa más el ángulo beta son complementarios, o sea, dan 90 grados, yo tengo esta igualdad, me dice. ¿Sí? O sea, demuestre que acá hay una igualdad. Como acá yo tengo mi ángulo B, ¿sí? Yo debo de trabajar con ángulos de alfa, ¿sí? Entonces busco, acá tengo alfa y acá tengo ángulos beta. Como tangente, ¿sí? Así como les dije al empezar la clase, como tangente de alfa, supongamos que este es mi alfa, el complemento es beta. Alfa más beta, 35 más 55 me da 90. Si tangente vale 35, mi cotangente tiene que valer 55. O sea, el pedazo que le queda tiene que ser el de cotangente, ¿sí? Entonces uso esa igualdad para transformarlos todos a una misma incógnita, que sería alfa en este caso. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. ¿Y Ok. se puede aplicar directamente el tangente nomás? ¿No? Sí, podés aplicar directamente el tangente nomás, pero como esta es una incógnita, atiendan bien acá y no caigan en eso. Esto es como tener acá y, ¿sí? Y acá tener x. Y yo quiero
igualar. En una igualdad no puedo tener incógnitas diferentes. Por eso yo cambié. Yo puedo agarrar y decir, ah, bueno, puedo cambiar cosecante de alfa. ¿A qué puedo cambiar? A beta. ¿Con qué? Puedo cambiar a beta con secante. O sea, secante de alfa tendría que tener de este lado, si es que no lo toco. Secante de alfa acá, ¿sí? Pero se me complicaría un poco más. En todo caso, pasaría multiplicando y eso. Entonces, acá, ¿sí? Como acá tengo alfa, yo transformo este B, transformo a alfa, ¿ven? Y trabajo todo con alfa, con sus complementos trabajo. ¿Se entiende? Entonces ya quedo ya con una sola incógnita que es alfa. Y lo voy modificando. Profe, ¿Sí? porque el tangente de beta cambiaste a cotangente de alfa, ¿verdad? Pero ¿por qué seno de beta cambiaste por coseno de alfa? Porque acá está. Acá está la formulita que al empezar les dije. ¿Ven? Sí, sí, sí. Ya. Esto es. Seno se relaciona con coseno para complementarios, secante con cosecante y tangente con cotangente. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Cosecante, ahí tenemos ya las igualdades. Después, tengo otro ejercicio, que es el siguiente. Dice, reducir la siguiente expresión trigonométrica. Este es tema de año anterior del 2023, me dice. Reducir no es lo mismo que igualar. No es lo mismo que una igualdad. Hacer la reducción. La reducción tiene que ser total, ¿sí? Entonces, hacer una igualdad, no, o sea, demostrar una igualdad no es lo mismo que reducir. Reducir es encontrar su valor más mínimo posible. Entonces, cotangente de x por seno de x. Cotangente de x por seno de x sobre coseno de x. Menos cosecante de x por seno de x. Me pide reducir, ¿sí? Primero lo primero, ¿qué es cotangente? ¿Qué les dije yo? Ustedes tienen que buscar reducir a seno y coseno siempre, ¿sí? Para facilitarse. Cotangente, en vez de cotangente voy a poner coseno. En este caso no vamos a usarle al tangente porque todos tienen el mismo ángulo, tipo de ángulo, ¿verdad? No, sí, acá todos tienen el mismo tipo de ángulo, entonces no usamos las funciones de complementarios, perdón. No usamos. Solamente en esos casos se usa, Sí, cuando tienen solamente. diferentes ángulos. Exactamente. Y cuando te dice siendo, ¿sí? Acá te dice luego en el ejercicio, siendo alfa más beta igual a 90, ya te da a entender ahí que los ángulos son complementarios, ¿sí? En este otro ejercicio no te dice eso. Y te da una sola incógnita ya. ¿Entienden? Gracias. Entonces, vamos a reducir. En vez de cotangente voy a tener coseno de x sobre seno de x, ¿sí? Por seno de x. Todo esto dividido con coseno de x. Menos, ¿qué es cosecante? Cosecante es 1 sobre seno de x por seno de x. Para los que se perdieron, cotangente es esta parte, lo reduje a seno con coseno, ¿sí? También seno, ¿sí? Es esto. También, a ver, coseno es esta parte. Después, todo lo que pude reducir lo fui reduciendo. Cosecante es esta parte que es 1 sobre seno. Y el seno que faltaba es este, ¿sí? Para que no se pierda. Bueno, vamos a ir continuando.
¿qué podemos hacer acá? Y simple y sencillamente, este seno se puede ir acá con este, ¿sí? Y este seno también se puede ir acá. Entonces, me queda coseno sobre coseno, que también se puede dividir. ¿Por qué yo sé que se puede dividir? Porque acá le pongo un 1, y acá va a ser extremo con extremo, medio con medio, y se van también. Coseno se va con coseno. Les aclaro lo siguiente. ¿Qué les dije cuando hay una reducción total? ¿Cuánto queda? No me pongan 0. Cuando yo hago una reducción total, una simplificación completa, queda 1. ¿Sí? En esta expresión queda 1. Y de este lado, en esta expresión, al ir seno con seno, también me queda 1. Entonces me queda 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces, al reducir esta expresión trigonométrica, lo que yo voy a tener es 0, la respuesta. ¿Se entiende? Sí, profe. Les leo. Ok, súper. Voy a ir continuando. Bueno, aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones nosotros le podemos dar a lo que son las funciones trigonométricas? Esto les va a salir, ¿sí? Sí o sí les va a salir. Así que uno o dos problemas sí o sí siempre salen. Para poder encontrar. Dice, ejemplo, al situarse a cierta distancia de la base de un árbol, se ve la cima de este con un ángulo de elevación de 90 grados. ¿Con qué ángulo de elevación se verá la cima del árbol a una distancia igual al triple de la inicial? Entonces, el dibujito es este. Este es mi triángulo. Y tengo acá otro triangulito acá. No sé si los otros profesores ya le dijeron, pero los ángulos de elevación son esta parte, ¿sí? Y los ángulos de depresión son esta parte. O sea, si se te habla de depresión es la parte de arriba, ¿sí? Respecto a los... Y los de elevación son estos, ¿sí? Donde suben. Como me dice que el ángulo es de elevación, entonces acá tengo mi alfa. Ahí. Entonces, al situarse a cierta distancia de la base de un árbol, se ve la cima de este con un ángulo de elevación de 60 grados. O sea, mi alfa vale 60 grados. Y esta es la distancia D, ¿sí? Distancia D. Y me pregunta, ¿con qué ángulo de elevación se verá la cima del árbol a una distancia igual al triple de la inicial? O sea, esto es 3D. Quiero saber esto. 3D es la parte rosa. Y quiero saber este ángulo que tengo acá. ¿Sí? Y este es mi arbolito. Así. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? ¿Qué se mantiene constante? Miren, ¿qué se mantiene constante? Y se mantiene constante el... acá. ¿Qué se mantiene constante? Se mantiene constante el cateto opuesto de ambos. Porque acá quiero el ángulo también al que le voy a llamar beta. ¿Sí? O qué sé yo. Sí, le voy a llamar para que no se confundan con el otro. Así. Se mantiene constante el cateto opuesto de ese phi. ¿Sí? Se mantiene constante el cateto opuesto tanto de phi como del ángulo. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué está variando? Y el cateto adyacente tanto de phi como de alfa. ¿Verdad? Entonces, buscando en las funciones trigonométricas, ¿qué función trigonométrica es la que relaciona el opuesto con el adyacente? Tangente, ¿verdad?
cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así quiero que piensen en el examen. ¿Sí? Veo que se relaciona tanto cateto opuesto como cateto adyacente. ¿Ok? Entonces acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Como son dos ángulos, ¿verdad? Las tangentes van a ser iguales. Entonces, lo que podemos tener es lo siguiente. A este le voy a llamar H para distinguir entre la altura del árbol en sí. Y voy a mirar el primer triángulo, ¿sí? En el primer triángulo, que es este, se relaciona tangente del alfa, ¿sí? Que es cateto opuesto, H, ¿sí? Sobre cateto adyacente, que es la D de distancia, ¿verdad? Primer triángulo, triángulo verdecito. Entonces va a ser tangente de 60, porque 60 grados es igual a H sobre D, para el primer triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Para el segundo triángulo, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Voy a llamarlo triángulo rosadito. Acá, que es el más grande. También vamos a usar la función tangente porque es la que relaciona ahora. Tangente de phi, ¿sí? Es cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es el triple de la distancia, me dice. Hasta ahí estamos bien. Arroba todos. ¿Cómo es el...? Me perdí, quedaba como 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Bien. Estoy leyendo los comentarios. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Nosotros sabemos lo siguiente. Voy a tratar de hacer Una pregunta. ¿Escucho? ¿Por qué los dos se relacionan con la tangente? Eso no entendí tan bien. Bueno, ¿qué dato vos tenés fijo? Vos tenés fijo que tu altura, ¿sí? Vos tenés fijo que tu altura es la que no varía. Lo único que se movió fue la distancia con la que yo miro el árbol. Si yo me alejo más del árbol, la altura del árbol no va a variar. En lo absoluto, ¿sí? Las únicas variantes que tengo, ¿sí? O sea, tengo una constante que es la altura, ¿sí? Y tengo una variable que es la de los catetos adyacentes. ¿Por qué? Porque tanto alfa como phi, ¿verdad? Relacionan la altura con el adyacente, por eso se usó tangente. No tengo nada de dato de acá para usar hipotenusa, ¿se entiende? Por eso usamos tangente. Porque si uso coseno, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Si uso coseno, es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Yo no tengo ningún dato de hipotenusa, entonces voy a usar las funciones de tangente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, ¿qué se mantiene igual? La altura, ¿verdad? La altura del árbol no va a variar para nada. Entonces voy a despejar altura de ambas ecuaciones porque estas son dos ecuaciones. Voy a despejar altura, voy a tener que la distancia, ¿sí? Por tangente de 60 grados es la altura para esta ecuación. Para la otra ecuación voy a tener que 3 de la distancia por tangente de θ es la altura. ¿Ok? La altura no varía, las alturas son iguales. Y como las alturas son iguales, si esto es igual a esto, ¿qué impide que esto sea igual a esto? Nada. Por ende, distancia por tangente de 60 grados es igual al 3 de distancia por tangente de θ. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? θ. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Ok, voy leyendo y no voy despacito para que todos puedan entender. Ahora, ¿qué son iguales? D se puede ir con D, ¿sí?
Y voy a tener lo siguiente. Que tangente de 60 grados, ¿qué le está haciendo el 3 a mi tangente de tita? Le está multiplicando, pasa dividiendo. Tangente de 60 dividido 3 es tangente de tita. Yo quiero tita. ¿Cuánto es tangente de 60 dividido 3? Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3, ¿ok? Raíz de 3 sobre 3 es mi tangente de tita. Pero yo no quiero tangente de tita. ¿Qué yo quiero? Yo quiero tita, ¿sí? Entonces voy a apretar en la calculadora Shift, tangente, y voy a poner raíz de 3 sobre 3. Y ahí me va a dar tita, ¿sí? Aprietan Shift, tangente de raíz de 3 sobre 3 y ahí les tiene que dar tita. ¿Ok? ¿Cuánto vale tita? 30 sería, profe. Sí, 30. Entonces, tita vale 30 Hijo, grados. me parece 45, no sé si cargué mal o... Tangente de... No, 30 tiene que salir, 30 es el resultado. Shift tangente de raíz de 3. Si vos tenés la calculadora del MEC, pone raíz de 3, raíz 3, hay que usar paréntesis, ¿verdad? Después espacio dividido 3. Ah, Aquí dale, no- profe, dale. Profe, con lo que tenemos la otra calculadora, el FX82, es directo nomás ya, ¿verdad? Directo nomás ya. Shift tangente. ¿Sí? Shift tangente es cuando ustedes quieren el ángulo en sí, ¿ok? El ángulo en sí. ¿Se entendió esto? Bueno, profe, y si me da los valores del cateto opuesto y adyacente, utilizaría eso nomás con la fórmula y saldría lo mismo. Sí, así mismo, Magali. Y saldría lo mismo, pero demasiado fácil ya es lo que planteas. Puede ser también. Ok. Profe, una pregunta. Yo intenté cargar el tangente, paréntesis 60 grados sobre 3, dividido 3. Sí. Y me salió un montón de números y no me salió el que me tenía que salir. No, o sea, no te va a salir luego si es que tu calculadora tipo no pone en forma de fracciones. Te salen los números decimales. Entonces, Sí. igual nomás apreta Shift tangente de AMS, ¿sí? AMS es ese numerito que está al lado, más o menos es igual. Y entonces, y pones igual. AMS es la tecla que te ayuda a decir, es básicamente manda a la pantalla, o sea, le pide a la calculadora que calcule en base a tu resultado anterior. ¿Entienden? Dale. Gracias, profe. Vale. Bueno, si me aguardan 2 segundos, ya vuelvo, voy a cargar agua y ya vuelvo. A ver, chicos, mientras se da la profe, ¿qué cuestionario les gustaría tener antes, de castellano o de matemática? Así como el de la vez pasada. Castellano. Ninguno. Matemática. ¿Está peleado, Shira? Matemática. Castellano. ¿Esa es la prueba, profe, o qué cosa? No, un cuestionario. Castellano. Mario, Sí, como el, Hacer una encuesta en el grupo. yo creo que mejor sí los dos. Claro. Espero que lo que dice el castellano es porque les cuesta más castellano y no porque les es más fácil. Matemática aplicada. Y no sé si matemática aplicada, ¿verdad? Pero... ahí ya volvió ya. Volví. No. Ok, vamos a seguir.
tenemos el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente. Una escalera se encuentra apoyada en un muro y forma con el suelo un ángulo de 60. Estas fórmulas que nosotros estamos usando, o sea, este método que estamos usando son para triángulos rectángulos, ¿verdad? Después vamos a estar dando lo que es el teorema de seno y coseno, que también van a aparecer. Este yo me acuerdo que era, ¿Puedo ¿sí? poner otra vez la pantalla así le hago captura para releer, por favor? Sí. No, Creo que del enunciado, el enunciado para interpretar. Ok. ¿Ahí? El otro, el anterior. Ahí está, gracias, profe. Ya está. Vale. Bueno. Dice TAA del 2021. Una escalera se encuentra apoyada en un muro y forma con el suelo un ángulo de 60. Si la altura del muro es de 4 raíz de 3 metros, hallar la longitud de la escalera. Y ahí tienen su dibujo. Esto ya es dibujar encima nomás. Ahí tienen su dibujo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta escalera tiene un ángulo de 60 grados, ¿sí? El muro tiene una altura de 4 raíz de 3. ¿Sí? Y quiero saber cuál es la altura de la escalera, o sea, cuál es la longitud de la escalera. Y la longitud de la escalera es esta, ¿sí? No me vayan a poner que la longitud es esta porque no, la escalera está volcada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo un triángulo rectángulo en el cual, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es, vamos a ver cómo es trabajar acá. Ya dejo acá. Es más espacioso. Entonces, esto mide 4 raíz de 3, ¿sí? Este ángulo es de 60 grados y esta es la longitud de la escalera. Entonces yo miro y digo, me da el dibujo, es un triángulo rectángulo. ¿Qué datos tengo? Y tengo el dato de cateto opuesto y me pide el de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno del ángulo, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, seno de 60 grados es cateto opuesto, que es 4 raíz de 3, dividido la hipotenusa. ¿Y qué es la hipotenusa? Es la longitud de la escalera, ¿sí? Escalera, escriban que. Entonces ahí, yo quiero la longitud de la escalera. ¿Dónde está eso? Esta es h. ¿Qué está haciendo la h? Está multiplicando, dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Entonces va a ser h es igual a 4 raíz de 3 dividido seno de 60 grados. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánta es la longitud de la escalera que está recostada? 8. 8 metros. 8, ¿verdad? Sí. 8 metros. ¿Se entiende? Fácil. Relacionar relaciones trigonométricas. Este era el ejercicio 5. Va a pasar al ejercicio 6. Ahí le pueden sacar captura. Tema de año anterior del 2023, dice. Cuando le saquen, ya me avisan. Igual el PowerPoint se va a subir a al Classroom. ¿Ya está? Muy bien. Desde un punto situado a una distancia horizontal de 11,48 metros de la base de una torre, se observa la parte superior de la torre con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcular la altura aproximada de la torre. Acá quiero ideas. ¿Qué función trigonométrica me va a ayudar
¿Alguien tiene alguna idea? Tangente. Tangente. ¿Por qué? Porque relaciona el opuesto con el adyacente y tengo mi ángulo, ¿sí? Simple y sencillamente con tangente. Entonces ahí, el ejercicio 6. La distancia es de, la altura es h, el ángulo es de 60, elevación dice, ¿verdad? O 115,48 metros y uso tangente. Tangente de 60 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 115,48. ¿Qué está haciendo el 115,48? Dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Y ahí hallo la altura. 115,48 por tangente de 60. Va a ser la altura de la torre. ¿Cuánto da eso? ¿200? 200,017 metros. 0,02. 200,02 metros. ¿Estamos? ¿Fácil? Pero 17 me sale a mí igual. ¿Cómo? Me sale 200,017. No, sí, 200,17. Profe, cuando puedas mostrar, harías otra vez el proceso del ejercicio del árbol, que quiero quitarle una foto si se puede. Ok. Ahí. Bueno, acá me queda un ratito. Voy a achicar esto. Ahí no se va a ir. Sí. Ahí. Voy a sacarle yo una foto y les mando en el grupo. Eso también puedo hacer. Un ratito. Ahí les mandé en el grupo. Pues, para los de A. Norma, si podés pasar a los del otro grupo. Estaría súper. Ok. Envío. Ok. Siguiente. Tema de año anterior del 2023. A ver, ¿quién me puede decir cuánto da la suma? Son datos, así que tipo, ustedes dicen, jamás me va a ayudar, pero sí ayudan. ¿Quién me puede decir cuánto da la suma, debe de dar la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. 180 grados, siempre 180 grados, ¿sí? Entonces, en el siguiente triángulo, con lado B, 2 centímetros, y ángulo alfa, 57 grados, ángulo beta, ¿no? Gamma, de 47 grados, ¿cuánto mide el lado A? Acá, como ya no, evidentemente ya no es un triángulo rectángulo, vamos a usar el teorema del seno. ¿Quién se acuerda del teorema del seno? Teorema del seno decía lo siguiente. Este documento yo les voy a pasar, ¿sí? No se preocupen. Entonces, teorema del seno dice lo siguiente. Que el lado A respecto al seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B, que es igual a C sobre el seno del ángulo C, y así sucesivamente. Que si puedo usar la fórmula dándole la vuelta, sí puedo, o sea, puedo usar indistintamente seno del ángulo A sobre el lado A, seno del ángulo B sobre el lado B y seno del ángulo C
sobre el lado C, ¿sí? Cualquiera de las dos fórmulas me sirve. Indistintamente, no importa, o sea, no importa que, dependiendo del lado que tengo, así para facilitarme también ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos tipos de despeje, ¿ok? Bueno, entonces, esta es una fórmula para triángulos que no son rectángulos, que creo que eran oblicuángulos, creo que ese era el nombre, no me acuerdo bien. Entonces, ¿qué tenemos? En el siguiente triángulo, que no tiene lados rectos, ¿verdad? No es un triángulo rectángulo, con lado B, 12 centímetros, y ángulo alfa, 57, gamma, 47, ¿cuánto mide el lado A? Entonces voy a hacer mi dibujo acá, lo más parecido posible. Creo que así más o menos era. Nada que ver. Perdón. Pésimo servicio. Así. Ahí. Bueno, evidentemente acá no hacemos servicios de dibujo. Ni en la vida real sé dibujar, chicos, perdón. Ok. Entonces, el lado B, que mide 2 centímetros. El ángulo gamma 47, alfa 57. Gamma 47 grados. Alfa 57 grados. CA y beta. CA y beta. Así, este es mi triángulo. Entonces, ¿por qué yo sé que puedo aplicar teorema de, el teorema del seno y no el teorema del coseno? Porque tengo dos ángulos. Porque Y tengo dos solamente un lado. ángulos. Sí, para el teorema del coseno solamente necesito un ángulo, ¿ok? Otra cosa, tengo el lado B, ¿sí? Después, me dice, ¿cuánto mide el lado A? Me pide el lado A, acá, ¿sí? Yo ya tengo A, entiendan bien, yo ya tengo A con respecto al ángulo alfa, o sea, tengo ya esta parte, porque esa parte va a ser mi incógnita, ¿sí? Pero no puedo relacionar B, porque no tengo el ángulo B. Tengo el lado B, pero no tengo el ángulo B, ¿sí? Acá, tengo el lado B, pero no tengo el ángulo B. Pero yo sé que los ángulos internos de un triángulo siempre tienen que tener 180, entonces sumo, ¿sí? Alfa mide 57 y gamma mide 47. Entonces, 180 menos 57 menos 47 me va a dar el ángulo beta, ¿sí? Porque la suma de los tres, o sea, la suma de alfa más gamma más beta, me tienen que dar 180 grados, ¿sí? Entonces, si yo resto eso, me tiene que dar el ángulo beta. ¿Cuánto mide el ángulo beta? 76. 76 grados. Voy a ver los comentarios. Sí, 76. Ok, súper. 76 grados. Como ya tengo beta y el lado B, ¿verdad? ¿Sí? Quiero el lado A y tengo el ángulo alfa. ¿Cuál de los dos lados de la fórmula me sirven? Como quiero lado, voy a usar esta parte. ¿Sí? Entonces me va a salir A sobre seno del lado A o seno de alfa es igual a B sobre seno del ángulo beta. ¿Sí? Quiero A para mayor facilidad. Si uso la fórmula de acá abajo, ¿qué va a suceder? Voy a tener mi incógnita en la parte de abajo y puedo confundirme al despejar. Entonces, uso el de la parte de arriba. Entonces, A sobre seno del ángulo alfa, alfa mide 57, seno de 57, es igual a B, el lado B mide 2 centímetros, sobre seno del ángulo B, que era de 76 grados.
Entonces, despejo. A es igual. ¿Qué está haciendo seno de 57? Dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. 2 por seno de 57 grados dividido seno de 76 grados. ¿Sí? Para los que tienen la calculadora del MEC pueden hacer esto entre paréntesis así, poner la división y poner esto entre paréntesis. O sea, se usa más paréntesis, no más creo. ¿Cuánto sale en mi lado A? 1,72 centímetros. 1,73 centímetros, ¿sí? Atiendan bien las unidades de medida para marcar también, porque yo les puedo poner 1,72 metros. Si ustedes me marcan ese, ya está mal, ¿sí? Atiendan bien para las unidades de medida. 1,73 redondeado de pronto. 1,73 centímetros redondeado, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos, ¿sí? Siguiente. 8, 9. Tema de año anterior del 2023 dice: ¿cuál es el valor del ángulo beta del siguiente triángulo si se sabe que los lados A, B y C miden 6 centímetros, 8 centímetros y 12 centímetros respectivamente? Acá tenemos 3 lados y me pregunta por un ángulo. No es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. ¿Qué vamos a hacer? Teorema del coseno. Teorema del coseno. ¿Qué me decía el teorema del coseno? Teorema del coseno. ¿Ok? Me dice lo siguiente, que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado más 2 por A por B por, perdón, 2 por, ay. Menos 2 más, profe. Sí, me estoy quedando sin batería. Bancamos un ratito, mi amor. Ahí ya conecté, perdón. Ahí seguimos. Teorema del coseno. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo alfa o de A. Para que les quede mejor, A. ¿Sí? O sea, ¿qué tienen que ver ustedes? Que si yo busco el lado A, tengo que tener acá el ángulo A. Si yo busco el lado B, el ángulo B y así sucesivamente. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo beta del siguiente triángulo? Si se sabe que los lados A, B y C miden 6 centímetros, 8 centímetros y 12 centímetros respectivamente. Entonces acá voy a dibujar mi triángulo. Ahí. Ocho, 12 y 6. 8, 12 y 6 respectivamente. Sí. Y quiero mi ángulo beta. Ahí está. Entonces, como yo quiero el ángulo, simple y sencillamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a anotar acá la fórmula de nuevo, pero para B, como para que no se confundan con los
Es la misma fórmula, ¿verdad? Pero para que no se confundan con las incógnitas, voy a anotar otra vez acá. Entonces, mi fórmula va a ser, como yo quiero el ángulo beta, entonces acá mi fórmula va a quedar b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por coseno de beta. ¿Sí? Ahora bien, b al cuadrado va a ser 8 al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 6 más 12 menos 2 por a, que es 6, por c, que es 12, por coseno de beta. Si son rápidos despejando, está súper bien, no hay ningún problema, lo hacen así rapidísimo. Si no son rápidos, no se confíen y hagan paso por paso. Tengo acá 8 al cuadrado. ¿Qué le está haciendo el 8 al 6? O sea, pasa restando menos 6 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Para no caer en la tentación de agarrar y poner menos 6 y elevar al cuadrado, eso básicamente haría una suma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, sacamos números nomás, ¿sí? Porque hay que tratar de evitar cualquier tipo de error. 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36, 12 al cuadrado es 144, menos 6 por 2, 12, 12 por 12, 144, ¿verdad? Sí, profe. 144 por coseno de beta. Ni se les ocurra luego querer restar acá este 144 con 144. Never nahaniri. ¿Por qué? Porque le está multiplicando a mi incógnita. ¿Sí? No se hace esto directo. Entonces lo que vamos a hacer es 64 menos 36 menos 144 es igual a menos 144 por coseno de beta. ¿Sí? ¿Cuánto es 64 menos 36 menos 144? Menos 116. Menos 116. 116 es igual a menos 144 por coseno de beta. ¿Sí? Entonces, menos 116 dividido menos 144 pasa con el signo, ¿sí? Es igual a coseno de beta. ¿Cuánto me da ese valor? 29 sobre 36, creo. ¿Cuánto da? 29 sobre 36. Ok, genial. 29 sobre 36 es coseno de beta. Pero yo les dije que cuando yo quiero ángulo es shift coseno de 29 sobre 36 es mi beta. ¿Cuánto es mi ángulo beta? 36,33. 36 beta es igual a 36,33 grados. ¿Se entendió esta parte, chicos? Así como se hace pasito por pasito. No den pie a los errores para poder despejar, ¿sí? No den pie nada a los errores. A partir de 6 a 9 ya se puede redondar, ¿sí? Aparece a partir de 6, entonces 5 solo se redonda impares. Estoy leyendo recién los comentarios. ¿Qué ahí tiene? Si les sale, sí, esto les sale, ¿verdad? 29 sobre 36, para los que no tienen la calculadora que manda con fracciones ya, aprietan Shift coseno de AMS, ¿sí? Si les sale con números decimales, y les va a salir lo mismo, ¿ok? Bueno, siguiente. Creo que acá vamos a pasar ya a lo que son
resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas. Bueno, así como dijimos, la trigonometría se aplica como en el álgebra, ¿sí? Todos los valores son aceptables. Acá nada es... No es cosa de otro mundo. O sea, que me aparezca seno o coseno, o tangente o cotangente, ¿verdad? Acá no importa casi eso. ¿Por qué no importa casi? Porque yo lo reduzco nomás a seno sobre seno y coseno, si es que me aparece, ¿verdad? Y trabajo de la misma forma como estuvimos trabajando. No se asusten si ven. No es cosa de otro mundo. Simplemente reducimos, ¿verdad?, a sus factores más simples, que son seno y coseno, y trabajamos. En este caso es coseno cuadrado de x. Vamos a resolver ecuaciones trigonométricas. Este es el ejercicio número 9. Y mi ecuación trigonométrica es coseno cuadrado de x menos 3 por seno cuadrado de x es igual a 0. Bueno. Muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto es como tener así. Y al cuadrado menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Más o menos así. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo que dejar todo en función, o sea, a una misma función trigonométrica. Yo les había explicado que el que más me gusta a mí, ¿verdad?, que es la función seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque es la más simple y relaciona seno con coseno, y seno con coseno son las bases, ¿verdad? Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Agarre una de las incógnitas, la que yo quiera, ¿sí? Y la transformo. Entonces yo voy a transformar seno, voy a dejar en función a coseno para facilitar el trabajo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Así como les expliqué hace rato. Aplicamos raíz a ambos miembros. Ah, no, en este caso no es necesario porque me pide seno cuadrado. Entonces acá, yo ya sé ya que seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces acá, en la ecuación primaria, agarramos y ponemos coseno cuadrado de x menos 3. Y en vez de seno, ¿qué vamos a poner? Paréntesis, 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Esto es igual a 0. ¿Hasta ahí nadie está perdido? ¿No? ¿Por qué esta vez no se le tacha el cuadrado al seno? Si a los dos se le... Porque me pide acá, ¿sí? Porque esta vez no se le tacha el cuadrado, porque fíjate que acá me pide seno cuadrado, no me pide seno nomás, ¿entendés? Si me pedía seno nomás, sí le ponía bajo raíz, pero acá es seno cuadrado luego. ¿Estamos? Pero entonces no le puedo aplicar solamente a uno a la raíz, o sí puedo solamente a uno. No, no podés aplicar raíz acá, no hace falta inclusive. Si yo quería solamente seno, entonces sí, aplicaba la raíz a ambos miembros y me iba a quedar así. Me iba a quedar seno de x, ¿sí? Es igual a 1 menos coseno cuadrado de x bajo raíz, ¿sí? Pero como acá yo quiero seno cuadrado, no hace falta aplicarle la raíz. Quiero que ese seno esté al cuadrado para que mantenga la igualdad. Ya, entiendo que se queda sin raíz entonces. Se queda sin raíz. Si yo quiero solamente seno, le meto raíz. Si yo quiero seno cuadrado, no hace falta meterle la raíz. ¿Sí? Ok, continuamos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos la distributiva. ¿Sí? Porque ese 3 le está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis. Pongan que el paréntesis, ¿sí? Pongan que el paréntesis. No le tengan miedo a los paréntesis. ¿Por qué? Porque si es que no le ponía el paréntesis, ustedes me iban a multiplicar 3 por 1 y se iba a quedar el coseno solo y ahí ya hacemos todo mal. Ya nos empezamos a desesperar, ¿ok? Pónganle que el paréntesis para que se vea ahí que el 3 le está multiplicando a los dos. Entonces ahí vamos a tener
coseno cuadrado de x, esta es una ecuación, menos 3, menos por menos, más coseno cuadrado de x es igual a 0. ¿Qué hacemos acá? Como tengo incógnitas, esto se reduce a esto. Fíjense, esto se reduciría a x cuadrado menos 3 más x cuadrado igual a 0. ¿Entienden? Ahí le mismo. aplicó la propiedad distributiva, ¿verdad? Sí, ahí le apliqué la propiedad distributiva. Y el coseno al cuadrado se le multiplica por 3. Sí, sí, ese me olvidé poner. Justamente. Yo lo olvidé. Así. Bueno, esta ecuación quedaría así, ¿sí? O sea, en términos más simples de álgebra quedaría así. Ahora bien, no le distribuí, se me olvidó. Voy a tener lo siguiente. Coseno cuadrado de x, o sea, las incógnitas van a quedar de un lado, más 3 coseno cuadrado de x es igual a 3. O sea, este 3 que no tiene incógnita, 1 más 3, 4 coseno cuadrado de x es igual a 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Después voy a tener lo siguiente. Coseno cuadrado de x es igual a 3. Este 4 le está multiplicando, pasa dividiendo. 3 cuartos. Y acá aplico la raíz porque tengo coseno cuadrado de x. Esto es como que quedaría así. X al cuadrado es igual a 3 cuartos. ¿Entienden? O sea, voy haciendo... ¿Por qué 4? No entendí. Porque acá hay 1, ¿sí? Y acá hay 3. 1 más 3. 4. Voy haciéndoles paralelismos para que ustedes puedan entender. En la parte de abajo voy a ir haciendo para que entiendan. Esto es como poner así. Tendría, en este color voy a avanzar. Tendría acá, como tener x cuadrado menos 3, paréntesis de 1 menos x al cuadrado igual a 0. ¿Sí? No se asusten con el coseno. Es como que tienen una incógnita de x nomás. Y van trabajando con esa incógnita. No es así tipo cosa de otro mundo el hecho de... Es como tener una x nomás. ¿Quedó claro ese 1 que tiene el coseno? Es como tener básicamente x más... Perdón, x cuadrado más 3x al cuadrado es igual a 3. Entonces, 1 más 3 son 4x al cuadrado. Yo le digo x al cuadrado al coseno cuadrado de x, ¿no? Para que puedan entender. O les estoy confundiendo más. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, voy despacito. Entonces acá vamos a tener, estoy haciendo paralelismos para que ustedes puedan entender más. Como acá tengo c al cuadrado, yo quiero x nomás, o sea, coseno de x nomás, le meto raíz a ambos miembros. Y me queda que el coseno de x es igual a raíz de 3 cuartos. Pero como yo quiero el valor de x y no el valor del coseno de... Ahora pongo coseno de la raíz de 3 cuartos y ese es el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? 30. Sí, 30 grados. Entonces, x vale 30 grados. Es como trabajar con álgebra en ecuaciones, ¿sí? Que tenga coseno no le cambia la diferencia. Que tenga ángulos no hace una gran diferencia respecto a eso. ¿Ok? Siempre es trabajar con lo mismo. ¿Qué tal vamos? Cada parte literal tiene un valor determinado, digamos que el 1, el valor es de x. Sí. Más o menos así, Santi. ¿Qué tal va? ¿Vamos bien? Nos sobran 3 problemitas para hacer. Seguimos entonces. Esta es la siguiente ecuación trigonométrica, que es un tema de año anterior también.
Las ecuaciones trigonométricas son números nomás, así como, o sea, así como el álgebra, ¿sí? Así como estuvimos aprendiendo así nomás, solamente que así, vuelvo y repito, tiene seno y coseno nomás. Tangente también puedo tener que transformar también. Entonces dice, resolver la siguiente ecuación trigonométrica. 4 coseno cuadrado de x, creo que es el 10. 4 coseno cuadrado de x es igual a 3 menos 4 coseno de x. Es igual a 3 menos 4 coseno de x. Ok. ¿A qué se parece esto? Yo miro ahora y digo, esto se parece a esto. 4, ¿sí? Por x cuadrado es igual a 3 menos 4x. ¿Sí? 4x cuadrado menos 3 por 4x. A esto se parece. Entonces, lo siguiente, voy a ir bien haciendo los paralelismos para que puedan entender, ¿sí? 4 coseno cuadrado de x, este está restando, pasa sumando, más 4 coseno de x menos 3 igual a 0. ¿Y esto a qué se parece? Y se parece a 4x cuadrado más 4x menos 3 igual a 0. ¿Y esto qué es? Y es una ecuación cuadrática, ¿sí? Con todas sus partes. ¿Por qué? Porque esto sería A, esto sería B y esto sería el término independiente C. Nadie está perdido ahí. Hay que mover nomás de lugar, como que de manera descendente, ¿verdad? Sí, es como mover de lugar e intercambiar de lugar y de manera descendente, ¿sí? ¿Estamos? Dice que no entendiste. Repito otra vez entonces. O no le decís a Karen, no entendí eso. Entonces el coseno. Bueno, dale, genial. Entonces vamos. Entonces A, B y C, ¿sí? Esto no es parte, estas son explicaciones que yo le doy del paralelismo nomás para que no se confundan. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Esto pueden resolver por factorización o, en todo caso, para facilitarse la vida, ¿verdad? Pueden resolver por la fórmula larga esa que era x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a, ¿sí? Entonces ahí voy a tener una ecuación la cual voy a tener menos b, que es menos 4, más menos la raíz de 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es 4 por c, que es menos 3. No se olviden de ese signo. No se olviden tampoco de cambiar. Dividido 2 por 4. ¿Sí? En realidad a este le voy a llamar, qué sé yo, y, para que no se confunda con la x de acá. Entonces acá, y es igual a menos 4 más menos... ¿Cuánto sale el resultado de la raíz hecha ya? 4 al cuadrado menos 10 más 16 por 3, 48. Profe, no hace falta ponerle todavía el coseno y esas cosas. No hace falta, no hace falta. No todavía. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Literalmente estamos viendo los valores nomás y esta es una incógnita. Esta es x cuadrada. Esta parte es x, esta es independiente, ¿sí? No hace falta todavía. Nosotros estamos resolviendo esta parte recién que corresponde a una ecuación cuadrática, ¿sí? Simulando que coseno cuadrado de x en realidad es x cuadrado, ¿sí? Por eso cambié en y el lado izquierdo, para que no se confunda con el valor de x. ¿Cuánto sale el resultado de la raíz? Tipo... La raíz más, ¿verdad? Sí, no, la parte de la raíz más. Creo. 8. 8, o sea, confío en ustedes. Dividido 2 por 4, que es 8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, ¿cómo resolvíamos?
una parte negativa, menos 4 más 8 dividido 8, que es mi resultado 1, y mi resultado 2, y 2 es de... Mándeme un ratito que tengo que tener espacio. Y 1 es igual a menos 4. Y 2 es menos 4 menos 8 dividido 8. Y 1, yo le llamé y ustedes le pueden llamar del nombre que sea. Y 1 sale 12 dividido 8, que sale creo que... Perdón, 4 dividido 8, que sale 1/2. Y 2 sale menos 3/2, ¿sí? Tengo dos resultados. Entonces, ¿qué sucede? Yo encontré ya el valor de i, ¿sí? O de, sí, estos le voy a llamar, para que puedan entender, le voy a llamar i al cuadrado y menos 3. Pero yo le puse i para que ustedes no se confundan más y no piensen que ya hallaron el valor de x, porque yo necesito x. O sea, coseno cuadrado de x es i. O sea, para que puedan entender acá, ¿sí? Entonces, como yo ya hallé i1 e i2, yo sé que coseno de x es el valor de i, ¿ok? Acá yo le puse i. Entonces, yo quiero el valor de x. X es shift coseno de lo que me salió en mi 1, que va a ser 1/2. Eso va a ser mi x1. Y mi x2 va a ser shift coseno de lo que me salió en el otro, que es menos 3/2. Este valor me sale 60 grados, x1. Y x2 me sale syntax error, ¿sí? Entonces no se puede calcular. Por ende, la respuesta es de 60 grados. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Les escucho? ¿Sí? Yo le puse, para que no se confundan, le puse y le puse al coseno cuadrado de x, ¿sí? Para que no confundan. ¿Cómo cargan en la calculadora la raíz? Ponen raíz, ¿sí? Abren un paréntesis grande si es que vos tenés la calculadora del MEC. Raíz, abrís un paréntesis, abrís otro paréntesis, pones 4, cerrás el paréntesis, cerrás un paréntesis al cuadrado y después menos 2 por lo que sobra del cosobra y después al final cerrás el primer paréntesis que abriste. Así se carga en la calculadora, así es la del MEC. Ok, entonces las ecuaciones así como ustedes ven son de la misma forma que son igualitas al otro, ¿cómo se llama? Igualitas a las que dimos en álgebra. Siguiente, creo que es el ejercicio número 11. Ya vamos a terminar, chicos. Hoy vamos a terminar muy temprano. Número 11. Dice lo siguiente. En un triángulo, 12 sus ángulos miden pi sobre 2 radianes y pi sobre 6 radianes. Hallar la medida sexagesimal del ángulo. Ok. Bueno. Acá hay dos formas en las que puedan hacer. La primera fórmula es la siguiente. El primer ángulo, al que le voy a llamar alfa, mide pi sobre 2. El segundo ángulo, al que le voy a llamar beta, mide pi sobre 6. ¿Sí? Y al tercer ángulo que le voy a llamar gamma es lo que no tengo. ¿Ok? Pero yo sé que la suma de alfa más beta más gamma, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar pi. ¿Por qué? Porque es un triángulo, me dice, no me importa cómo sea, pero es un triángulo. Y la suma de sus ángulos internos vale 180 grados. Y yo sé que pi es igual a 180 grados. ¿Sí? Tienen dos opciones. La primera opción es pasar ya esto y esto. Pasar ya
a sexagesimales y trabajar con sexagesimales, hacer la resta en sexagesimales, o básicamente trabajar en radianes y después el resultado nomás pasar a sexagesimales, ¿ok? Para mí es mejor trabajar nomás en radianes y pasar el resultado a sexagesimales porque vas a tener que hacer una sola conversión, porque si no tenés que hacer 2 conversiones, ¿sí? Entonces, yo sé que alfa mide pi sobre 2, ¿verdad? Yo necesito el valor del ángulo gamma, o sea, del tercero. Gamma, entonces va a ser el valor de pi menos el valor de alfa más el valor de menos el valor de beta. Entonces, el valor de gamma, el ángulo pi, que vale 180 grados, ¿verdad? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo valen 180 grados. Pi menos, ¿cuánto mide alfa? Pi sobre 2. ¿Cuánto mide beta? Pi sobre 6. ¿Sí? Entonces acá, pi menos pi sobre 2 menos pi sobre 6, ¿cuánto sale? Pi sobre 3. ¿Sí? Ya tengo ya el valor del ángulo gamma. Pero me pide en sexagesimales. Por ende, como yo sé que pi mide 180 grados y yo tengo pi sobre 3 es x, entonces hacemos mi regla de 3, sale de la x, choca con este, multiplico con este, entonces me sobra. X es pi sobre 3 por 180 grados dividido pi, ¿sí? Pi se va con pi y me queda 180 dividido 3, que son 60 grados. ¿Se entiende eso? De lo contrario, tendrían que hacer esta conversión, o sea, pasar de esta forma, ¿sí? Usar esta forma para pasar alfa y para pasar beta y después hacer la resta, ¿sí? De las 2 formas les puede resultar. ¿Dudas sobre esto? ¿Cómo cargan los 90, 30 y 60? Sí. ¿Qué tal va? ¿Vamos bien? Último problema. No sé. Ok. Siguiente problema y es el número 12. Dice lo siguiente. Año anterior. En la siguiente gráfica se representan por medio de los puntos 3 ciudades del Paraguay. El punto A corresponde a Asunción, el punto B corresponde a Casapa, y el punto C a San Ignacio. La distancia de Asunción a Casapa es de 195 kilómetros. O sea, del punto A al punto B son 195 kilómetros. Y de Casapa a San Ignacio son 260 kilómetros. Además, se sabe el ángulo comprendido entre los lados A y C es de 75. Haya la distancia aproximada entre San Ignacio y Asunción. Es un tema de año anterior. ¿Le sacan screen? Así hacemos. ¿Ya? Ok, paso. 2. Problema número 12. Tengo mi triángulo así. Muy bien. A, B y C. Me dice que, voy a llamarlo a esto C, A y B. Entonces este es el lado C, el lado A y el lado B. La distancia entre Asunción, que es A, y B, que es Casapa, es de 195 kilómetros. O sea que el lado C mide 195 kilómetros. ¿Sí? Y después me dice que la distancia entre Casapa y San Ignacio es de 260 kilómetros. O sea acá 260 kilómetros. Quiero saber la distancia entre Asunción y San Ignacio, o sea, el lado B. También tengo este ángulo,
que es de 75 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? No es un triángulo rectángulo, por ende no puedo usar seno y coseno. Entonces, ¿qué función puedo usar? Como tengo dos lados, ¿verdad? Tengo un ángulo y la incógnita de ese ángulo, puedo usar teorema del coseno. Entonces, quiero el lado B. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por coseno del ángulo B. ¿Sí? Como yo quiero el lado, entonces simple y sencillamente meto raíz porque esto está al cuadrado, ¿verdad? Y ahí. Entonces me quedo. Profe, este es el teorema del coseno, ¿verdad? Sí, teorema del coseno. Teorema del Y ¿podés después al final explicar cómo utilizar cuándo el teorema del coseno y cuándo el teorema Ok. del seno? En el teorema del seno, sí, les explico un ratito nomás antes de continuar. En el teorema del seno, mi fórmula es la siguiente. A sobre seno de A, ¿sí? Es igual a B sobre seno de B, es igual a C sobre seno de C, ¿sí? O al revés, ¿sí? O sea, puede ser seno de A sobre A y seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Entonces, ¿cuándo podemos usar esto? Cuando tengo dos ángulos, ¿sí? Cuando tengo dos ángulos, uso teorema del seno. ¿Estamos? Cuando tengo dos ángulos y un lado. Pero cuando tengo dos lados, ¿sí? Cuando tengo dos lados, uso teorema del coseno. Cuando tengo dos lados y el ángulo opuesto, o sea, el ángulo perteneciente, ¿verdad? Al lado que yo quiero. ¿Entendés? Que en este caso es B. Tenés dos lados y tenés el ángulo opuesto correspondiente al lado que yo quiero. Ahí usas teorema del coseno. Generalmente así se hace la distinción. ¿Está claro? Si tengo O sea, dos para el lados, seno, dos ángulos, sí, tengo que usar el teorema de seno. Y con dos lados tengo que usar el teorema del coseno. sí, si vos tenés dos lados y el ángulo opuesto, el ángulo correspondiente al lado que vos querés, porque este lado que yo quiero tiene que ser correspondiente al ángulo B. O sea, tienen que quedar opuestos así, ¿ves? Este con este. Ahí yo puedo usar teorema del coseno, pero generalmente es cuando tenés dos lados y el ángulo. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Ok. Entonces, tengo A, que es 260 al cuadrado, más C, que es 195 al cuadrado, menos 2 por 195 por 260 por coseno de 75. Bajo raíz esto. Ni se les ocurra luego poner todo en la calculadora, porque uno lo les va a confundir todo mal. Primero lo primero, sacan números, ¿sí? Entonces, 260 al cuadrado. Van a aplicar esto. Raíz de 260 al cuadrado más 195 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? No hayan todavía la raíz. Todo dejan dentro de la raíz. 260 al cuadrado más 195 al cuadrado. ¿Cuánto? 325. No, tiene que ser un número más grande. 260 elevado al cuadrado. 105.625, profe. Hoy, 105.625. Menos, ahora van a calcular este lado. 2 por 195 por 260 por coseno de 75.
sale eso. Sí. $26.244,25. Ok, 26.244,25. Hacen esa Negativo. ¿Así? Sí, salió menos 26.244. Bueno, ahora hacen la resta, ¿sí? Y calculan la raíz. Y les tiene que salir el resultado 281,75, más o menos. O 281 kilómetros. ¿Sí? Profe, una pregunta. Si está Sí. en la fórmula en signo menos y el resultado salió menos, ¿no se pone entre paréntesis? ¿Cómo, mi amor? Dijiste que la fórmula está en negativo, ¿verdad? Y el Ujú. resultado de lo que calculamos, el menos 2 por 195, salió negativo. Eso no tendríamos que poner en paréntesis. Salió negativo, entonces tendría que ser acá No, positivo. negativo salió. Entonces menos por menos es más. Este tiene que ser positivo entonces. Se respeta el signo de que acá haya salido negativo. A mí no me salió negativo. A mí no me tampoco me salió negativo, me salió positivo. Capaz, entonces cargaron el menos 2. Coseno de 75, ¿cuánto es? No tengo nomás calculadora. ¿Cuánto es coseno de 75? 0,25. Entonces no sale negativo. Sale, o sea, no sale negativo el resultado. Capaz cargaste con este negativo, Gina. O sea, cargaste ya con el menos 2. Sí, cargué. Tiene que ser. Bueno, entonces, ahí. Pero sí, si salía esta parte, si salía negativa, entonces sí, tenían que poder, o sea, tienen que respetar ese signo, esa parte, entonces menos por menos va a salir más, se suma a esos dos, si es que eras, pero en este caso no. ¿Te sale el resultado? Sí, profe. Ok. Y eso fue el último ejercicio. Espero que les haya sido útil. Practiquen, por favor. Y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Uno de esos teoremas. Sí, el del seno y los senos. En un triángulo oblicuo ángulo, sí que yo sepa. Así mismo. Esto sí se va a subir, Maggie. ¿Alguna otra pregunta? De nada, cuando gusten. Estudien mucho. 81, profe, ¿verdad? 200, sí, a ver. 281,75, 281, algo. Bueno, nos vemos el viernes, creo. Estudia mucho. Bye, bye.